Qué gusto estar con ustedes hoy otra vez. Buenos días a todos los estados. Bueno, pues vamos a dar inicio a la segunda clase y la última clase del programa de sensibilización contra la trata de personas. Y bueno, pues haciendo un recuento un poco de lo que nos quedamos ayer por la tarde, pues habría que mencionar, ¿sí? Que no escuchan, ¿verdad? ¿Sí, ya me escuchan? ¿Ya escuchan? Bueno, pues gracias. Entonces, un poco retomando lo que vimos ayer ya al final de la plática, y bueno, todo lo que hemos visto a nivel legislativo sobre la ley contra la trata de personas y cómo ha ido avanzando el proceso legislativo. Para mí es muy importante darles este tema porque así ustedes tienen un panorama completo de los instrumentos con los que cuentan para atender el delito de la trata de personas. Entonces, habíamos dicho que ante la confusión los estados adicionaron entre 6 y 13 verbos rectores diferentes. Fíjense qué difícil, porque esa es parte de la discusión que ya van más de 50 años que se lleva esta discusión de que nuestro país requiere de un código penal único. Entonces, hay, por ejemplo, en Oaxaca, no sé cuántos verbos rectores tenga la ley contra la trata, pero hay más verbos rectores que en Quintana Roo o hay que en Nuevo León. Entonces, la unificación en las leyes es algo muy importante justamente para abatir la impunidad de la que hablábamos ayer. Se contradice el tipo penal con lenocinio, pornografía infantil, corrupción y trabajos forzados, es decir, como lo vimos ayer, el lograr una unificación sobre la definición de lo que es el delito de la trata de personas es algo muy importante. Y entonces hasta 2007 los medios comisivos se tenían que probar. Es cuando les empecé a contar ayer que vino todo este movimiento de las organizaciones de la sociedad civil diciendo que no había sentencias y que qué pasaba. ¿Por qué? Porque los operadores del sistema de justicia penal, los ministerios públicos, no lograban probar los medios comisivos del delito de la trata de personas y entonces los quitan en la ley general que tenemos ahorita. Y ese es el grave problema que estamos viviendo, porque toda explotación no es trata de personas. Ayer nos quedó ya creo muy claro que la finalidad de la trata de personas es la explotación, pero el corazón de la trata de personas es el engaño, el sometimiento, el abuso de poder, la coerción en la que se pone a una persona justamente para cometer el fin que es la explotación. La siguiente, por favor. Del protocolo de Palermo solo se tomó en cuenta las amenazas, el uso de la violencia física o moral, el engaño y el abuso del poder, dejando al lado otros como el abuso de una situación de vulnerabilidad o concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra. Entonces aquí vemos que, bueno, pues se quita todo esto de la condición de vulnerabilidad, que claro, es difícil probar la condición de vulnerabilidad, pero es un elemento esencial de la trata de personas, ayer lo vimos. Y entonces, ¿cómo hay que trabajar desde las organizaciones de la sociedad civil y desde el gobierno para, ahora sí, hacer políticas públicas que puedan sacar a las personas de estas condiciones de vulnerabilidad? Por eso el delito de la trata de personas es un delito eminentemente social, porque deviene de las clases más vulnerables, es decir, las clases más vulnerables son las que están en mayor peligro de caer en las redes de los tratantes. ¿Qué pasa con el enamoramiento, las amenazas y el involucramiento en otras conductas delictivas como la distribución de drogas? Ayer les decía que el 80% de las mujeres que tenemos en prisión
están por narcomenudeo, pero están por un narcomenudeo porque ayudaron a su pareja. Fíjense cómo todavía la sociedad patriarcal, el machismo, y hay libros muy interesantes que ustedes los pueden buscar en el INACYPE de las vidas de las mujeres en reclusión. La mujer a los reclusorios siempre llega sola y se queda sola dentro de la cárcel, y los hombres siempre llegan acompañados, es decir, llegan acompañados tienen las visitas de la esposa, tienen la visita de los padres, tienen la visita de los hijos, tienen la visita de los familiares, tienen la visita del amante, tienen la visita de todo el mundo. Y la mujer en reclusión siempre se le estigmatiza y se queda sola en reclusión. La familia y la parte cercana les cierra las puertas y las dejan solas en reclusión. Entonces, ¿qué pasa con toda esta cuestión del enamoramiento que vemos que es el enganche principal en el caso de la trata de personas con fines de explotación sexual? ¿Cómo tenemos que empoderar a nuestras niñas, a nuestras mujeres, ¿sí?, para que puedan ser libres de decidir y que no caigan bajo el enganche de la trata? Porque los estudios psicológicos que se les hace, pues generalmente o la mayoría de las veces vienen de una condición de violencia intrafamiliar, ¿sí?, y también de una baja autoestima muy importante. Proceso de disociación que sufre la víctima, incapacidad de reconstruir las circunstancias. Esto lo vimos ayer con la doctora Teresa Robles, ¿sí? Es un proceso muy difícil, y por eso en lo que se está proponiendo de la nueva ley se piden los 90 días de reflexión. Ya la Organización de las Naciones Unidas, en su ley modelo contra la trata de personas, que les recomiendo que se echen un clavado en la ley modelo que se hizo contra la trata de personas de la Organización de las Naciones Unidas, se habla de los 90 días de reflexión de la víctima, justamente para trabajar con esta disociación en la que se encuentra la víctima, y para también, en el caso cuando llegan con problemas de adicciones o con problemas de adicciones al alcohol o a las drogas, poderle dar un tratamiento satisfactorio a la víctima para poderla recuperar en esos 90 días, empoderar también, que ya les dije ayer que me chocaba la palabra empoderar, pero bueno, trabajar con los mecanismos de resiliencia de la víctima para que ella esté en condiciones de ir a denunciar y de hacer una denuncia que después les vaya a servir realmente a los operadores del sistema de justicia penal para integrar toda la carpeta de investigación y investigar y perseguir el delito. La siguiente, por favor. Hay mucha subjetividad por lo que se entiende por sometimiento. Entonces, por eso también es muy difícil probar el sometimiento. Porque ¿cómo? O sea, yo les puedo garantizar a ustedes ahorita que oyen la palabra sometimiento y se imaginan muchísimas cosas. Y el sometimiento puede ser psicológico, el sometimiento puede ser físico, ¿no? Entonces, probar el sometimiento del que sufrió la víctima para ser tratada, ¿sí?, ha sido una cuestión también muy difícil para los operadores del sistema de justicia. Y es por eso que es bueno siempre insistir en esta cuestión de la importancia. Perdón. ¿Qué pasa? A ver. Perfecto, gracias. Es por eso que es tan importante insistir en esta cuestión de los órganos multidisciplinarios. Y aquí desde el INDESOL, o sea que es la cuna de la sociedad civil, podríamos decirlo, ¿no? Es tan importante esta cuestión del fortalecimiento de la sociedad civil también, porque la sociedad civil juega un rol importantísimo en la detección del delito de la trata de personas y también en la atención a las víctimas y también en la ayuda del encauce de las víctimas hacia el sistema de justicia penal
y también hacia los centros de justicia para las mujeres. Ya les dijo Mariana ayer que les va a dar una lista de con quién tienen que acudir, a quién tienen que, cómo guiar a la víctima, ¿no? Para poder encauzarla con las instituciones correspondientes. Pero esta cuestión de los órganos multidisciplinarios, yo siempre insisto mucho, porque es justo lo que va a hacer que todo el entramado del drama penal, y en este caso del drama de la trata de personas, pueda llegar a buen puerto. No solo que esté presente el Ministerio Público, la policía, sino que también esté presente, ¿por qué no?, la organización de la sociedad civil, que se pueda comprometer, porque ustedes, si trabajan con víctimas, pueden estar, ahora sí que en las agencias de los ministerios públicos, que es ahí donde llegan las víctimas del delito y donde más necesitan de su ayuda. O muchos de ustedes, o los compañeros que me están viendo en los estados, ¿sí?, y que trabajan en la frontera, ahí donde la migración se ve día con día y donde el delito de la trata de personas está siempre presente. Y hay una línea, hay un teléfono, ¿no? Una organización civil se unió al gobierno y puso la línea ciudadana contra la trata de personas, que yo le voy a pedir a Juanita, si es tan amable, que luego nos las haga, que nos las ponga aquí, ¿verdad? Para también que ustedes tengan esa línea directa, y también me parece que las denuncias pueden ser anónimas, y donde vean una circunstancia de anomalía puedan denunciarla. Entonces, bueno, pues vemos la subjetividad del sometimiento, ¿sí?, y la falta de cooperación muchas veces que tienen las víctimas por este mismo estado en el que se encuentran, es decir, no quieren hablar, tienen mucho miedo, están disociadas, no te saben decir las condiciones de tiempo, modo y lugar en donde ocurrió el delito, todavía no tienen la confianza, y por eso es tan importante que cuando se le da atención a una víctima seamos muy, muy obsesivos, porque nuestra labor es la labor de ayudar a las personas más vulnerables. Y no puedes dejar sola a una víctima. Es decir, si ya como decía ayer la doctora Tere Robles, sí, todo ya pasó, lo peor ya pasó, pero vas a estar bien, ¿sí? Si tú le fallas, la víctima regresará a su condición de violencia. Y más en los tiempos que estamos viviendo, ¿no?, de justicia en nuestro país, en donde hay muy poca credibilidad hacia las instituciones de impartición de justicia, hacia los servidores públicos. ¿Para qué voy al Ministerio Público si no me va a atender? ¿Para qué voy a la agencia del Ministerio Público si yo he visto que los tratantes llegan ahí y no les pasa nada y no les hace nada? Y entonces ahí es donde deviene la importancia de que si tú tomas un caso, no tienes que llegar hasta el final. Si no, es mejor no tomarlo. Yo siempre les digo a mis alumnos, si tú no estás en condiciones de tomar un caso las 24 horas del día, no lo tomes, ¿sí? Porque ahí es donde viene la revictimización. Cuando tú miras a los ojos a una víctima, ¿sí?, adquieres un compromiso. Y si no, mejor voltea la vista, porque es ahí donde viene la revictimización. Y bueno, pues nuestro trabajo nosotros lo elegimos, ya sea desde la sociedad civil, desde el servicio público, desde el sistema operativo penal, y pues es un trabajo de 24 horas. Es decir, de que a las 3 de la mañana les pueden venir crisis, tienes que estar al pendiente. Y entonces, ¿cómo este empoderamiento se basa principalmente en la confianza que va adquiriendo la víctima, ¿sí?, hacia ustedes?
pueden a veces las cosas salir bien o pueden salir mal, como decía la doctora Robles ayer, pero tú siempre acompañándola de la mano, nunca soltándola. Y con todos estos instrumentos, ¿no?, que estoy tratando de poner a su alcance para que ustedes puedan sentirse capacitados para llevar un caso o acompañar a una víctima de trata de personas. El Ministerio Público, bueno, pues se está llevando a cabo una labor muy importante de sensibilización del Ministerio Público, pero como decíamos ayer, a partir de las reformas del 2008, el Ministerio Público ya toma un papel mucho más importante dentro del proceso penal y la policía también. Entonces lo que se quiere es sacar a los ministerios públicos de toda la burocracia en la que están metidas, cosiendo expedientes y expedientes. No sé si a ustedes les ha tocado ver un expediente penal, son hojas y fojas y los cosen y los vuelven a coser. Y ahí vean esta película, ya es un poco antigua, que se llama Presunto Culpable, ¿no?, sobre el sistema de justicia penal, y que esa película también dio entrada, es un documental que fue con la asesoría de Miguel Sarre, que es un gran penitenciarista que tenemos en nuestro país, y justamente esta cuestión de la labor del Ministerio Público tan burocrática, ¿sí? Eso, por el sistema del nuevo sistema de justicia penal, se trata de quitar toda la burocracia que incide en el procedimiento penal. Entonces el Ministerio Público tiene que salir, ¿sí?, quitarse del escritorio y salir a investigar junto con la policía los delitos, porque se ha comprobado que hay una justicia flagrante, es decir, nada más se persiguen los delitos en flagrancia, pero no hay una investigación científica del delito, no hay una investigación científica, no hay una investigación forense, no hay una investigación especializada. Tenemos la policía cibernética que funciona muy bien, sí, pero me decían hace poco unos alumnos que son muy poquitos realmente los policías cibernéticos que tenemos especializados para el gran problema, por ejemplo, de la pornografía infantil o de pescar a los tratantes vía las redes de las sociales, ¿no? Entonces la policía cibernética está dando un gran resultado, pero tenemos que profesionalizar más a todos los cuerpos policíacos para que no solo persigan, corretien al delito, sino que verdaderamente lo investiguen, ¿sí? Investiguen sus causas. Bueno, la siguiente, por favor. ¿Sí? Claro que sí. Para que sí. Bueno, voy a estar así, chicos. Ah, perfecto. Entonces, por favor, nos pasamos a la otra, a la que... Bueno, vamos a ver qué pasa con la ley general que tenemos actualmente, ¿sí? Para después entrar a ver lo de las reformas. Ya ahorita nuestra compañera está poniendo la nueva presentación. La siguiente, por favor. Nos vamos a saltar varias. La siguiente. Esta es una presentación que se hace tiempo, ¿eh? No estoy ostentando cargos que ya no tengo. Más, por favor. La siguiente. Aquí son cifras, ¿no?, que ya las platicamos ayer. A ver, la anterior, por favor. El delito en sí. Ese. Entonces, vuelvo a repetir, por la importancia que tienen. No. No, todavía antes. No. Entonces, todavía es anterior. No. Anterior.
Sí. Sí. Bueno, esta cifra ya la habíamos visto, ¿verdad? De la pornografía infantil, ¿no? Es esta, sí, por favor. Bueno, vemos que el delito de la trata de personas, como lo decíamos ayer, es multicausal, multifactorial y pluriofensivo. Y yo los invito que se metan a todo lo que es la problemática de la trata de personas. Yo a veces doy mis clases muy jurídicas porque se las doy a los ministerios públicos, a la Comisión Nacional de Seguridad Pública, a los operadores del sistema de justicia penal, pero tenemos grandes personas que han estudiado la trata desde múltiples factores, y aquí sí les pido que tomen nota por si están interesados en bibliografía, que es muy importante, ¿sí? Y cuáles son las personas que más han escrito en materia de trata de personas desde diferentes aspectos. Y ahí tenemos a un personaje que es el maestro Rodolfo Casillas, que ha escrito muchos análisis sobre la trata de personas, ha hecho investigaciones de campo, ¿sí? Tiene una investigación muy interesante, ya es un poco antigua, pero en Chiapas la hizo, sobre el delito de la trata de personas, y escribe constantemente sobre estos fenómenos también desde un punto de vista sociológico, que me parece que es muy importante que ustedes lo puedan entender, y sobre todo porque, bueno, pues el curso es corto. Después tenemos a Oscar Montiel, que también ha escrito mucho sobre la trata de personas y en principal cómo se comporta la trata de personas en ciertos estados. Ha escrito sobre cómo se comporta la trata de personas en Tlaxcala, por ejemplo, y también tiene libros muy importantes, Oscar. Tenemos también a Mario Luis Fuentes, que ha escrito mucho sobre la trata de personas y que maneja cifras siempre muy confiables dentro de las posibilidades, ¿no?, que hemos estado hablando sobre la cifra negra y demás de la trata de personas. Espero que no se me vaya nadie. Tenemos un libro que acaba de salir sobre lo que platicábamos ayer de los table dance y de la política que se está haciendo aquí en la Ciudad de México, que espero que con el cambio de gobierno, por favor, si me están escuchando por ahí, cambien. Es este libro que sacó Mónica Salazar, del colectivo contra la trata de personas, ¿sí? Y dice: consecuencias invisibles del rescate, el caso del table dance. Esto también es bien importante, de todo lo que platicábamos ayer, de cómo se está criminalizando, ¿sí?, la trata de personas, la prostitución, perdón, no la trata de personas. Este es un libro muy, muy bueno, también con cifras y demás. Y bueno, pues también tenemos de nuestro criminólogo del INACIPE, hace un libro también muy interesante en el que yo tuve oportunidad de compartir algunas ideas a Martín Barrón. Es un criminólogo, Martín es criminólogo del INACIPE, ¿sí? Y tiene este libro que se llama La Bestia, la tenue línea entre la migración y la trata de personas, de Martín Barrón también. Y bueno, van a Marta Lamas, ¿sí?, que es especialista en todos estos temas del feminismo y que ha escrito también mucho sobre esta problemática del sexo servicio, más que nada, ¿no?, el comercio sexual, como ella lo llama, ¿no?, porque no podemos decir sexo servicio porque no está regulado. Acuérdense que hicimos hincapié ayer. Y bueno, pues por ahí Margarita Griesbach, que al rato les voy a pasar un video de cómo obtener declaraciones en los niños para que han sido abusados sexualmente, también es muy importante esa bibliografía. Y bueno, pues hay una amplia bibliografía en materia de trata de personas, y bueno, pues yo los invito a que se acerquen a ella para que sigan estudiando el tema, justamente porque es multicausal, multifactorial y pluriofensivo.
Bueno, decíamos que es frecuente que la trata se geste en los ámbitos más inmediatos a la víctima, como la familia de origen o la relación de pareja, ¿sí? Y eso lo vemos también en el caso de abuso sexual infantil, que la mayoría de las veces se da en casa, ¿sí? Por parientes cercanos o por los mismos padres. ¿Por qué? Por los amigos de los papás, etc. Y hay perfiles, fíjense, ahorita que estoy haciendo mi libro de perfiles victimológicos y criminológicos, está comprobado científicamente que el victimario busca a gente de su alrededor, es decir, se siente más seguro, ¿sí?, cometiendo el delito en su zona de confort, digámoslo así, y entonces ponen círculos. ¿Cuál es la primera zona de confort? Pues la familiar, ¿no? Tu casa, tu ambiente de trabajo y demás. Y de ahí pesca el delincuente a la víctima para llevársela después a otro grado del círculo, ¿sí?, pero que está cercano a su domicilio. Fíjense qué interesante, porque estos son datos científicos que se han venido estudiando por los criminólogos desde hace muchísimos años y que refieren que, por eso los perfiles victimológicos y criminológicos son tan importantes, porque justamente refieren que el delincuente siempre busca una zona cercana a su lugar de origen o a su domicilio para cometer el delito. Y por eso justamente vemos que en el caso de abusos sexuales infantiles, generalmente, pues digo, qué desgracia, pero son los parientes, los primos, el tío, la tía, o el vecino, por ejemplo, ¿no?, que ven, que ya conocen a la víctima, ¿no? Y el tratante en muchas ocasiones ya conoce a la víctima. Por eso hay que tener mucho cuidado con, o sea, parar las antenas en esta cuestión, ¿no? Como la familia de origen o la relación de pareja. En otras ocasiones se usa el engaño para que emigren con la promesa de que recibirán ayuda. Esto ya lo vimos ayer. Los tratantes se valen de mecanismos como la sumisión, el miedo, la solidaridad, ¿sí?, lo vimos ayer, como enganchan a las niñas, niños y adolescentes por medio de las redes sociales. Tu papá no te prestó el coche, es malo, no te sientas sola, aquí estoy yo, en mí puedes confiar, no tienes de qué preocuparte, los papás no entienden, etc. La vergüenza, ¿sí?, lo vimos también ayer en estas cuestiones espantosas de que no es trata de personas, pero que es un fenómeno que se está dando, como el sexting y todas estas cuestiones que suben a las redes sociales, los chicos y las chicas, ¿no?, faltando a la intimidad de la persona, ¿no?, y violando los derechos humanos, pues, más fundamentales, que es el derecho humano a tu intimidad, ¿no?, y que se está dando muchísimo y que aquí hay que trabajar muchísimo desde las escuelas. La inocencia o la ignorancia, la siguiente por favor, con el fin de ¿qué? Pues de someter a la víctima. Interviene el patrón cultural mujer objeto en mujer mercancía, ¿sí? Y vemos que no nada más ya es mujer objeto, sino también ya está creciendo mucho hombre objeto también, ¿sí? En el caso de pornografía infantil, ¿sí?, muchas niñas, pero también muchos niños. Y en el caso también de la prostitución se está dando ya todo esto, y en el caso de de los grupos de LGTBI, siempre me aburras, ¿no?, pero todo esto, ¿no?, está cambiando y lo tenemos que contemplar para la garantía de los derechos humanos de las personas. Los procesos sociales son dinámicos, entonces por eso la trata siempre va a ser dinámica, y en consecuencia el estudio de la víctima y del victimario también lo deben de ser. Se tiene que estar estudiando constantemente,
¿sí? La problemática de la trata y la problemática de estudiar constantemente a las víctimas y a los victimarios. Y es lo que los penalistas, o los que nos dedicamos a la justicia penal, pues le llamamos lo que se llama la pareja penal, ¿sí? Es muy importante. Durante décadas y décadas y décadas, pues desde que empezó toda esta cuestión del estudio del criminal, nada más se estudia la figura del criminal, pero no se estudia la figura de la víctima. Es hasta finales de los años 40, con Mendelssohn, que empieza a sacar que saca un estudio, ¿sí?, sobre qué es la víctima, cómo se comporta la víctima y cuál es la responsabilidad de la víctima en el proceso de justicia penal. Y entonces hace un estudio, desde mi punto de vista un poco lombrosiano, pero muy interesante, porque abre la puerta, ¿no?, Mendelssohn, para ya empezar a estudiar a la víctima. Y después se le unen los grupos un grupo muy importante de la comunidad judía, ¿sí?, que empiezan también a estudiar toda esta fenomenología de la víctima. Y es apenas en pleno siglo XXI que nosotros ya con nuestras leyes, con nuestro actuar cotidiano como servidores públicos, nos damos a la tarea de ver qué es lo que quiere la víctima, ¿sí? Ya dejamos un poco, pero aquí lo que puede pasar es que nos olvidemos de lo que es la pareja penal. O sea, no podemos que ahorita nos centremos nada más en la víctima, sino nos tenemos que seguir caminando, ¿sí?, con la pareja penal y seguir los estudios, no nada más del victimario, sino no nada más de la víctima ahora, porque ahora están saliendo muchos estudios sobre la víctima, sino también seguir estudiando lo que es la figura del victimario. Y la figura del victimario padrote, ¿sí?, del tratante, pues se manifiesta de múltiples formas. No podemos encontrar un victimario igual que otro, aunque pertenezca a la misma célula del crimen organizado en donde él se mueve, ¿me explico? Su modus operandi, su psicología y su forma de actuar son muy diferentes que otro victimario, y es por eso que es tan importante la aproximación desde las comunidades, porque solo así vamos a poder saber, ¿no?, todos estos grupos de familias que trabajan en los pueblos y que viven de la trata, y que por décadas y décadas y generaciones, ¿no? Hay una familia muy conocida en Tlaxcala, ahorita se me olvidó el apellido, pero por generaciones, ¿no?, han trabajado en la trata de personas. Entonces, ¿cómo se estudia el fenómeno desde Tlaxcala? ¿Cómo se estudia? Y no desde cómo se estudia el fenómeno desde Puebla, cómo se estudia el fenómeno en Oaxaca, cómo se estudia el fenómeno fronterizo. Y no nada más estudiar el fenómeno de acuerdo a qué es lo que quiere la víctima, o cómo le resarcimos o le reparamos el daño o le damos acceso a la justicia, sino también cómo reaccionamos ante el victimario para poder cortar de raíz el problema y no nada más estar cortando la planta y podándola, sino que verdaderamente se pueda cortar de raíz, que el problema en esa comunidad se pueda arrancar de raíz y que tengan la seguridad de que esa tierra va a ser ya una tierra fértil para poder sembrar otra historia diferente. Y ahí entra entonces también la creación de nuevas masculinidades desde la comunidad, porque también eso interviene en la trata de personas con fines de explotación sexual, pero también en el trabajo o servicio forzado, o en los matrimonios forzados, o en la servidumbre forzada, o en todos los delitos, ¿no?, y los tipos, en toda la tipología de la trata de personas. Y entonces lo que aquí el gran deber del Estado es ser capaz no de tener a los delincuentes en la cárcel,
sino de cortar la problemática desde la raíz. Y aquí ustedes, que están aquí en esta hermosa institución, son la esperanza, ¿sí? Porque es la organización de la sociedad civil, el PAIMEF, que trabaja con la violencia con las mujeres, el IMEF, todos estos programas maravillosos que se han creado y que ustedes les dan vida a estos programas día con día, son los que tienen la mayor responsabilidad social de que esto pueda llegar a de veras a hacer un cambio. No nosotros los penalistas, porque nosotros los penalistas lo que hacemos es investigar, perseguir y castigar, y los victimólogos atender a las víctimas. Pero ustedes fíjense qué importancia tienen, porque con todos estos programas, ¿sí?, de trabajo, de favorecer al empleo, dentro de las comunidades, etcétera, de préstamos para poder emprender sus pequeños negocios, de que las personas puedan ser personas empoderadas, tanto los hombres como las mujeres, y que no tengan que estar buscando estas otras opciones fuera de sus comunidades. Ese es el gran reto. Y claro, seguir trabajando con estos patrones, ¿no?, de la objetivización de la persona. Se ha dado más en las mujeres, pero también en los hombres. Ni el hombre ni la mujer está en venta, ni para trabajos o servicios forzados, ni con fines de explotación sexual, ni con todos los tipos que tenemos en la trata de personas. La siguiente, por favor. El marco jurídico internacional ya lo vimos ayer, ¿sí? El protocolo de Palermo del año 2000. México lo suscribe el 13 de diciembre del 2000 y lo ratifica en el 2003. Siguiente. La ley para prevenir y sancionar la trata de personas del 2007, ya la estudiamos. Siguiente. Aquí tenemos la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos. Fíjense nada más, aparte el título poco largo. Nos encanta en nuestro país hacer leyes lo más rebuscadas posibles para que nadie las entienda. Las leyes tienen que ser sencillas y accesibles. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de julio del 2012. Esa es la primera ley general sobre la trata de personas. Sí, vimos que la primera es la ley del 2007, que no fue general y que fue muy importante porque se empieza a visibilizar el delito de la trata, y después ya pasamos a la ley del 2012. Es la primera ley general, ¿sí? Tipifica el delito de trata como grave, pero fíjense apenas en el 2012, estamos en el 2018 y todo lo que ha crecido la trata de personas, y es la primera vez que se tipifica a la trata de personas como un delito grave. Para los que no son abogados o abogadas, ¿qué significa eso? Pues que es muy importante que se tipifique como delito grave, porque entonces el juez tiene la obligación de dictar prisión preventiva a los tratantes. Si no es delito grave, los tratantes no se someten a prisión preventiva. El juez está obligado a dictar prisión preventiva. Defiende la confidencialidad de los datos de la víctima. Por primera vez en 2012 dicen, oigan, es que no pueden estar pasando por los medios de comunicación, por los periódicos. Es la confidencialidad de las víctimas. Y también nuestro país viola constantemente la confidencialidad y el principio de presunción de inocencia de los victimarios. Nos presentan al gran narcotraficante que acaban de pescar, ¿no? Y lo vemos cotidianamente. Ese juicio lo puedes tumbar inmediatamente, lo tumbas, porque está mostrando la cara del delincuente, del probable, del presunto delincuente, porque nuestro país parte del principio de la presunción de inocencia. Y
y eso cotidianamente se violenta, ¿sí? Y va en detrimento de los derechos y de las garantías de las víctimas, porque esos juicios cualquier abogado los puede tumbar porque no respetaron la identidad de la persona, ¿no? Y están violando uno de los principios fundamentales de nuestro sistema jurídico, que es la presunción de inocencia. Hay un amplio capítulo de asistencia y protección a las víctimas en la ley ya del 2012. Yo puedo decir que es un antecedente muy importante, ¿sí?, sobre la atención a las víctimas de la trata de personas. Sí, la siguiente, por favor. Tenemos la iniciativa con proyecto de reforma de diversas disposiciones de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos en la Comisión Ordinaria contra la Trata de Personas en el Senado. En la ley actual se han determinado, ¿sí?, 6 bienes jurídicos tutelados. Es lo que platicábamos ayer. ¿Cómo pruebas los 6 bienes jurídicos tutelados? Son demasiados. Si ya de por sí es complejo probar el delito de la trata de personas, pues es más complejo aún probar 6 bienes jurídicos tutelados. Se incorpora la inadmisibilidad, lo que platicábamos también ayer, del comportamiento anterior de la víctima. ¿Por qué? Porque muchas veces los usan para cometer delitos. Y aquí vemos el caso clarísimo de los guachicoleros, ¿sí?, de los niños que están usando como halconcitos para cometer crímenes. Y esto se ha usado muchísimo. Entonces es la inadmisibilidad del comportamiento anterior de la víctima, y pusimos y explicamos lo del caso de la chica Leslie, del feminicidio de la Universidad Nacional. Siguiente, por favor. Se deben de atender los tratados internacionales y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las últimas reformas del 2011. Y aquí les traigo una sentencia muy importante que se las voy a dejar para ver si les pueden sacar copias. Es un poco larga, son bastantes hojas, pero la sentencia que acaba de salir de los campos agrícolas de Brasil, y donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos acaba de pronunciarse sobre la diferencia entre trabajo o servicio forzado y explotación laboral. Entonces, ya es una sentencia muy larga, es imposible tratarla en estas pocas horas, pero se las dejo porque es el último, ahora sí que lo último que ha sacado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de trata de personas y atendiendo a esto de los trabajos y servicios forzados. Y bueno, pues tenemos las últimas reformas al 2011, sin duda, no me cansaré de decirlo, lo más importante, y es el principio de control difuso de la constitucionalidad y la obligatoriedad, es decir, la obligatoriedad que tienen y que adquiere el Estado mexicano de atender a los tratados internacionales en la materia. Entonces, podemos atender a la Ley General de Atención a Víctimas, podemos atender a la Ley General contra la Trata de Personas, pero tenemos mecanismos internacionales, ¿sí?, que suplen las deficiencias de nuestras leyes. Entonces, no nos tenemos tampoco que esperar a que la ley actual tenga, por supuesto que tiene que ser reformada, por supuesto que tenemos que tener una ley general adecuada, sobre todo en la tipología de lo que es el delito de la trata de personas, pero no nos tenemos que esperar a que se reforme, porque podemos impugnar su inconstitucionalidad e irnos directamente a los tratados internacionales. Y esto es una puerta amplísima para los defensores de derechos humanos, amplísima, inclusive para la Ley General de Atención a Víctimas, que es una ley general que tiene muchísimos beneficios y que los vamos a ver ahora, pero que también tiene muchas carencias en la operatividad. Y entonces también en la denegación del acceso a la justicia
justicia es una violación a los derechos humanos de las víctimas. Y ahí pueden presentar la queja ante la Comisión de Derechos Humanos, ya sea estatal o federal, según sea el caso de la problemática. Y bueno, yo igual esta maravilla, y los invito, aunque no sean abogados, a estudiar todo lo que implica esto que se llama el principio pro persona, que a mí me parece que es una de las maravillas de nuestro artículo primero, ¿sí?, constitucional a partir de las reformas del 2011. Atender a la persona en su individualidad. ¿Y esto a qué le viene? El atender a la persona en que cada persona tiene su dignidad, su propia bagaje cultural, su propio bagaje social, su propio bagaje educativo, ¿sí? Y es el principio más humano, podríamos decir, del humanismo actual, humanitario, ¿sí? Cada persona tiene necesidades diferentes, cada víctima tiene necesidades diferentes, y es ahí donde surge el gran principio en derechos humanos que se llama el ajuste razonable. Y entonces el operador del sistema de justicia penal, o ustedes en lo que se dediquen, ¿sí?, pueden invocar este principio, porque es el principio de ajuste razonable, los ajustes razonables, de acuerdo al principio pro persona, en donde se le aplicará a la persona la norma que más beneficie de acuerdo a sus características individuales. Y esto entra y se acopla perfectamente en lo que es la problemática de la trata de personas, en donde el delito, por ser multicausal, multifactorial y pluriofensivo, debe de ser tratado así, bajo el principio pro persona, y el operador de la norma puede, ¿sí?, y está amparado por los tratados internacionales y por nuestra Constitución, hacer los ajustes razonables hacia el caso. Y bueno, la Ley General de Víctimas, que esa vamos a hablar un poquito después sobre esta ley, crea un fondo, pero también en esta ley ya se crea, en la Ley de Trata de Personas se crea un fondo para las víctimas del delito de la trata de personas, que creo que tiene un saldo de 0.0 pesos. Entonces no se ha usado. Y es una de las cuestiones que las organizaciones de la sociedad civil que no quieren que se cambie la ley, que dicen, es que ¿qué va a pasar con el fondo? ¿Qué va a pasar con el fondo de la trata? No hay fondo, o sea, no hay dinero en el fondo de la trata de personas. Hay dinero derivado de la Ley General de Víctimas del 2013, que crea un fondo por ley, ¿sí?, de 480 millones de pesos anuales para las víctimas del delito, que ahorita, ¿sí?, va increciendo, o sea, se va haciendo cada vez más grande, y ahorita tiene 1,000 millones de pesos aproximadamente para la atención y la reparación de las víctimas del delito y de la violación a los derechos humanos, ¿sí? Entonces es un gran elefante blanco el de la CEA, que operativamente ha tenido muchos problemas para funcionar, pero que tenemos también que empujar por ahí para que pueda tener acceso la víctima de una manera menos burocrática a todos sus derechos. La siguiente, por favor. Se habla del trabajo servicio forzoso de acuerdo al protocolo de Palermo, ¿no?, ya en la Ley General de Trata. La explotación laboral se debe de atender en la Ley Federal del Trabajo. Se incluye a la primera infancia, fíjense qué importante. Estas son las reformas por las que hemos luchado y por las que yo me aventé un mamotreto de este tamaño, que no se los recomiendo porque está muy largo. Este tamaño me aventé sobre las reformas, las urgentes reformas
junto con Alan García Butrón, un criminólogo del INACIPE, lo escribimos en conjunto sobre las urgentes reformas a la Ley General de Trata. Porque se está incluyendo a la primera infancia, de 0 a 6 años, atendiendo a los tratados internacionales y al interés superior del menor. No se le puede dar el mismo tratamiento a un niño de 5 años, de 6 años, que están siendo captados con fines de pornografía infantil o con fines de explotación sexual. Se incluye el periodo de espera o de reflexión de la víctima como mínimo de 90 días, ¿sí?, siguiendo a la ley modelo contra la trata de personas de la ONU. Siguiente, por favor. Estas reformas las encabezaron un grupo de senadoras. Los hombres casi no le entran al tema de la trata. Tenemos muy pocos hombres que le entran realmente al tema de la trata de personas. Eso también es de pensarse, ¿no? Digo, hay muchos hombres que escriben sobre la trata de personas, como los que les dije que pueden consultarlos, pero ya de entrarlo en lo operativo, hay muy pocos hombres que le entran en el operativo a la trata de personas. Y fue un grupo de senadoras, yo quiero decir que yo soy apartidista, y este grupo de senadoras conformaban la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión contra la Trata de Personas en el Senado, e inclusive la Comisión de Justicia del Senado, encabezadas por PAN, PRD y PRI. Y mujeres muy luchonas, muy comprometidas, ¿sí? La presidenta de la Comisión contra la Trata de Personas del Senado, Adriana Dávila, pueden buscar todo cómo se ha pronunciado a favor de las reformas a esta ley, ¿sí? La senadora Angélica de la Peña, del PRD, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, ¿sí? La senadora Diva Gastelum, la senadora de Puebla, Lucero Saldaña, tantas mujeres del Senado valiosas de diferentes partidos políticos que estuvieron trabajando y trabajando y trabajando para cambiar la ley y se metieron al fenómeno de la trata de personas, lo investigaron, hicieron mesas de trabajo con la academia, hicieron mesas de trabajo con las víctimas, hicieron mesas de trabajo con las organizaciones de la sociedad civil, buscaron a grandes personalidades expertos en teoría del delito, como Miguel Ontiveros, que hizo y volvió a recrear los tipos penales. Participó también Yuri Álvarez, que ahorita está en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es decir, mucha gente ha sido un trabajo verdaderamente muy, muy fuerte. Y ahí es donde nos damos cuenta qué intereses hay, qué intereses tan poderosos hay detrás de la trata de personas. Por 2 ocasiones, por unanimidad, el Senado votó a favor de las reformas a la ley, pero llegaban a la Cámara de Diputados y se frenaban totalmente por intereses monstruosos que yo creo que no podemos ni siquiera advertirlos aquí nosotros y nosotras, pero se frenaban. Que porque los tratantes iban a salir, porque ya no se iban a adecuar al tipo penal, pues de todas maneras van a salir, porque si con un buen abogado salen, y como lo vimos ayer, no necesariamente son tratantes. Y entonces lo frenaban y lo frenaban en la Cámara de Diputados, y unos intereses perversos, ¿no?
y también algunas organizaciones de la sociedad civil que pues no estaban de acuerdo con las reformas. ¿Por qué? Porque pues como en todo, hay organizaciones de la sociedad civil que son preparadas, que son comprometidas, que trabajan y que son las mejores, las que trabajan desde las comunidades, y hay organizaciones de la sociedad civil que también lucran, como en todo. Y entonces, este grupo de senadoras las acusaron hasta de tratantes, unas perversidades espantosas, ¿no? Y se fue para atrás la reforma nuevamente. Pero fíjense los principales, los principios que tiene y la importancia que tienen estas reformas, que esperemos que algún día, y ahora que cambia la legislación, puedan pasar. El delito de trata de personas es imprescriptible, no prescribe. En la ley actual sí prescribe. Aquí se pone que es imprescriptible por ser considerado de lesa humanidad. Esto es importantísimo. Se considera el delito de la trata de personas de lesa humanidad, de acuerdo al manual para parlamentarios de la ONU. Inserta la aplicación supletoria de leyes. Es decir, pueden valerse de todas las leyes para la investigación y la persecución y la atención a las víctimas. La definición de trata de personas finalmente se alinea con la del Protocolo de Palermo. Volvemos a alinearnos al Protocolo de Palermo, que es tan necesario en la configuración y en la comprensión de lo que verdaderamente es el delito de la trata, y dejamos de criminalizar al comercio sexual, ¿sí?, a la explotación laboral y a todas las explotaciones que son diferentes. Ya hay inclusive gentes en la cárcel y gentes que también de alguna u otra forma, ¿sí?, no voy a juzgar si hacían bien o mal, pero tenían una labor social, como esta mujer Alejandra de Sullivan, con la que yo tuve la oportunidad, antes de que ella ingresara al reclusorio, de hablar muchas veces, ¿no? Y que después sacaron fotos que estaban hablando con las autoridades y que entonces también las autoridades eran tratantes. Bueno, ha sido como de carcajada. Y ella me decía, efectivamente yo les cobro derecho de piso. Yo sí les cobro a las chicas de Sullivan derecho de piso. Pero les proveo condones. Las tengo con el gobierno de la Ciudad de México firmado convenios para que las revisen médicamente, para que no contraigan enfermedades de transmisión sexual como el SIDA. Entonces les doy los condones. Yo vigilo que el policía que va a entrar con la prostituta, con la sexoservidora, ¿sí?, no entre armado, no entre alcoholizado, no entre bajo los influjos de las drogas, no se tarde más de lo que se tiene que tardar. Que el que va a consumir sexo, yo estoy vigilando, porque nos cuidamos, decía Alejandra, nos cuidamos entre nosotras. Sí, efectivamente, maestra, me decía, yo fui sexoservidora durante 20 años y mis hijos salieron con la universidad y gracias a eso pude pagar la universidad de mis hijos. Y yo sé quién se para en Sullivan y quién no se para en Sullivan.
y prevengo que haya feminicidios, porque soy la vigilante de ahí. Y en el programa que les decía yo ayer, que pasó la semana pasada, ¿sí?, decía la organización de la sociedad civil Brigada Callejera, decía, las que más cuidan a las víctimas de trata y las que denuncian cuando hay víctimas de trata son las sexoservidoras, son las prostitutas. No me gusta llamarle prostitutas por el estigma que tiene la palabra prostituta, pero tampoco se le pueden llamar sexoservidoras porque el trabajo sexual en nuestro país no está reglamentado. Pero entonces, fíjense qué complejo. Fíjense qué complejo. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando ahorita? Que en Sullivan las chicas, ya hay chicas de trata, ya hay chicas que están por su voluntad ahí, pero no hay nadie que las esté cuidando. Ni nadie que les esté dando los condones, ni nadie que les esté vigilando, porque hasta en eso hay sororidad entre las mujeres, también en eso. Las mujeres que se dedican al comercio sexual se cuidan entre ellas. Y esta labor hacia esta mujer, yo no estoy metiendo calificativos hacia la labor de Alejandra. Sí, efectivamente les cobraba, ¿sí? Hace poco la entrevistaron en el programa de Ciro Gómez Leiva. Hace poco la entrevistaron, no me acuerdo qué cifra dio que cobraba. Pero ella tenía una labor social dentro de la comunidad del comercio sexual en nuestra ciudad. Y yo le puedo decir aquí que tengo la pantalla en grande a Nayarit, que seguramente en Nayarit también hay mujeres que fungen con esa labor y que nos guste o no nos guste es una labor social. ¿Por qué? Porque se cuidaban unas a otras. Bueno, pues a esta mujer, Alejandra, está en prisión. Yo no digo que no explotaba, o sea, cobraba el derecho de eso. Las chicas le tenían que dar, ¿no?, cierta cantidad de lo que ellas ganaban. Pero ella misma lo refiere. Ella misma lo refiere y lo dice, siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Porque es la única manera de garantizarnos la seguridad. Y Brigada Callejera, la organización de la sociedad civil que también fue llamada al Senado para contar sus historias, y que es una organización de la sociedad civil que está trabajando día con día en las calles, ¿sí? Y también las bailarinas eróticas fueron al Senado. Y decía, nosotros somos los primeros que denunciamos la trata porque nos damos cuenta. Porque si yo estoy ofreciendo mis servicios sexuales y me doy cuenta que hay una chavita que llegó, inmediatamente ellas mismas identifican cuando es trata y cuando no es trata. Igual en los table dance, donde están las bailarinas eróticas, que están por su voluntad. Ellas mismas también identificaban, ¿no?, cuando alguien podía estar bajo las redes de la trata de personas y la ayudaban y formaban equipo para crear para sacarla de donde estaba. Eran las primeras vigilantes. Pero con esta cuestión moralina, que nosotros no tenemos por qué opinar, porque no nos toca, porque no hemos estado en una situación así, y aparte hay muchas mujeres que lo hacen por gusto también. Yo he platicado con mujeres que me dicen, bueno, sí, yo me acuesto con mi jefe para lograr tal cosa. Yo doy mi cuerpo para llegar a conseguir tal cosa, y lo hago con gusto. Y habrá hombres también que lo hagan.
Mientras sean mayores de edad, bueno, cada quien, ¿no? Y entonces se vino toda esa problemática social tan fuerte. Por eso está la importancia de alinear el concepto de la trata de personas a el protocolo de Guadalajara. Porque en realidad esto es lo que está sucediendo. Ni se está persiguiendo la trata, ni se está combatiendo la trata, y seguimos en discusiones estériles que no nos están llevando a ninguna parte y que lo único que están beneficiando es a los grandes tratantes. ¿Cómo puede ser que la Cámara de Diputados 2 veces consecutivas han frenado las reformas? No puede ser. Y ahí es donde las organizaciones de la sociedad civil se tienen que poner las pilas y decir, vamos. Y con los conocimientos que adquieren, decir, no, se tiene que reformar la ley. Se tiene, no, se tiene que reformar la ley. Otra maravilla, se castiga la tentativa. En la ley actual no se castiga la tentativa de la trata de personas. Con esta nueva ley se castiga la tentativa. Ustedes muchos no son abogados, pero la tentativa es tratar de cometer un delito y que no te salgan las cosas. Pero iniciaste el proceso de ejecución de un delito. Y hay mucha tentativa en la trata. Entonces, esta nueva ley lo que pretende es castigar la tentativa. Se incluyen los medios comisivos, que antes se les habían colgado como agravantes. ¿Sí? Ahorita en la ley los tenemos como agravantes. Y aquí se meten como el corazón de la trata de personas. La siguiente, por favor. Y fíjense qué importante, la trata, como veníamos diciendo, la trata es dinámica. Y entonces, ¿qué pasa? Se incluyen otras finalidades de explotación que día con día van saliendo y saliendo y saliendo. No nada más en la explotación sexual y la explotación de trabajos o servicios forzados, sino el nacimiento de un niño y separación de su madre. Situaciones que se están dando. El alistamiento de niños en conflictos armados, situaciones que se están dando. Y que las estamos viendo constantemente con toda la problemática que hay en Nicaragua, en Honduras, en Guatemala y en la nuestra propia. En la nuestra propia. ¿Sí? La extracción aquí ya es mucho más de avanzada, la extracción de fluidos o líquidos corporales, porque eso sí existe, con fines de experimentación para análisis, con fines de experimentación para la medicina, ¿sí? Y que también es una violación a los derechos humanos de las personas. El matrimonio con fines de procreación. O sea, nada más engañar a una mujer para casarse con ella, nada más para tener hijos. La servidumbre ritual o costumbrista. Y esto lo vimos y lo dijimos ayer, como hay señoras fifís, como dice AMLO, ¿no? El término fifí, ¿no? Fifís de las lomas, que van y compran a chicas, ¿sí? Y que les quitan todos sus derechos, ya es propiedad, y los padres las venden, son usos y costumbres. Entonces, tenemos que trabajar, y ustedes más que nadie, desde la prevención, desde las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? El ser humano no se vende,
Las niñas y los niños no se venden y son menores de edad. Está configurado, pero no se ha castigado del todo. Hay dos corrientes, ¿sí? Y hemos tenido mucha problemática en eso. Hay una corriente que es mucho de derecho penal del enemigo, la fuerte, la corriente penalista dura, que dice: a mí no me importa. Los usos y costumbres no pueden pasar arriba de la ley. Y entonces se llevan a comunidades enteras y vámonos para el reclusorio. Cuando son prácticas ancestrales. No quiere decir que esas prácticas ancestrales estén bien. No están bien y no se apegan al respeto a los derechos humanos de las personas. Pero entonces, ¿qué podemos hacer? Es que volvemos a lo mismo. El derecho penal del enemigo lo que corta es la hierba que se ve por fuera. Pero lo que tenemos que hacer es cortar desde raíz y empoderar a las mujeres. No, es que si no me pega no me quiere. Es que es niña y se puede vender. O es que mi marido decidió venderla. O venderlo. En el hombre es menos frecuente, ¿no? Pero también se pueden vender para trabajos agrícolas, a los menores. Y entonces, ¿cómo trabajar para hacer políticas públicas de empoderamiento en mujeres y en hombres? Claro que las mujeres siempre vamos a tener la desventaja ancestral de la desigualdad entre mujeres y hombres que se ha venido dando. Pero a mí me parece también que tenemos que trabajar de la mano con los hombres. Porque si tú empoderas nada más a las mujeres y vuelven a su sistema de violencia, pues va a ser peor porque las están revictimizando. Y esto tiene que ser un crecimiento mediante justicia restaurativa, que es tan importante la implementación en nuestro país de la justicia restaurativa, desde las comunidades, pero en trabajo conjunto con los hombres. O sea, lograr la sensibilización también en el hombre. La mujer no se vende. La mujer no es objeto. No porque sea tu mujer o tu esposa o tu concubina, la puedes patear, le puedes pegar, la puedes agredir, la puedes violentar físicamente, económicamente, psicológicamente. Y es trabajar con todas estas cuestiones que tenemos ya de tanto. Y esto no es nada más a nivel de nuestro país, sino a nivel mundial. Por eso el feminicidio está como está en nuestro país. Es un termómetro que nos está diciendo de la violencia estructural que hay en contra de las mujeres. Y entonces aquí la servidumbre ritual o costumbrista se da muchísimo. Y también los matrimonios forzados. Juanita se va a ir con Pedro y ya lo decide, y el papá es el que decide, o el tío, o el que sea, ¿no? Algo importantísimo de esta reforma: no es necesario, fíjense qué importante, ayer vimos toda la cadena interminable de la trata, cuando es trata externa y no interna. Y aquí no es necesario que el sujeto activo, cualquiera que interviene en la trata, que son muchísimos a veces, ya los vimos ayer, ¿no? El que engancha, el que transporta, el que lleva, el que deja, el que recibe el pago, el que da el pago, y al final el explotador. O sea, la cadena es enorme en trata transnacional. No es necesario que el sujeto activo obtenga un beneficio económico, porque de ahí se están zafando. No, es que yo no recibí nada. No, es que yo no exploté. Como la ley actual se basa en la explotación, ¿no? Entonces, ¿cómo ves el resultado de la explotación? Pues con el beneficio económico que recibe el explotador. Y probablemente el que engancha no recibe nada, porque se lo madrugaron, ¿no? O porque Juan nunca le pagó, o porque no, probablemente no, pero estuvo en el delito.
O probablemente, probablemente todos lo recibieron, pero el operador de justicia penal, ¿cómo puede probar que toda la cadena recibió el dinero de la explotación final de la persona? O sea, no lo compliquemos más. O en la tentativa, que no se dio la explotación final, porque las víctimas lograron escapar. Porque se encontraron con un operativo de servidores probos que la rescataron y no se llevó a cabo la explotación final. Entonces, pero hubo trata. Claro que hubo trata. Y claro que se tiene que castigar. Y aquí se tiene que castigar a tanta gente, porque es toda la gente que interviene en la cadena. Entonces aquí vemos en las reformas que no es necesario que el sujeto activo logre obtener un beneficio económico, o al menos no es obligatorio para el operador del sistema de justicia penal probarlo. Y eso abre una prueba importantísima, porque entonces nada más por haberle dado el clic a la página pornográfica, haber pasado las fotos de las niñas, ya es tratante. Fíjense, o sea, cierra las puertas a la impunidad. La siguiente, por favor. Contempla el turismo sexual, que está creciendo tanto y tanto. En Quintana Roo hay una red de tratantes que pasan en las madrugadas en una camioneta y recogen chiquitos, y va recogiendo a todos los chiquitos, ¿no? Y los rapan y los ponen afuera de los hoteles donde hay turismo europeo, y entonces los rapan y les ponen aquí un letrero que dice: tengo cáncer, ayúdame. Y luego ya los recogen a las 7 de la noche, y así diario. No es sexual, pero del turismo sexual, bueno, ¿cuántas quieren? Por catálogo, como quieren. Y a los machorros que compran sexo, ¿sí? O a las no sé cómo se les diga a las mujeres que compran sexo. Bueno, a mí se me hace, pues, qué poca imaginación, ¿no? El tener que recurrir a que no puedes normal conseguirte a alguien, o sea, no, ya desde el momento en que tienes que pagar para algo tan íntimo, siendo hombre o mujer. Pero a estas gentes enfermas les gustan los niños y las niñas, o sea, no les gustan las mayores de edad, les gustan las niñas, les gustan los niños. Es gente que está mal. Ya vimos al Zúcar, o ese de Zúcar, les gustan niñas. Quieren hasta un término, ¿cómo les llaman? Ah, no, bueno, sí, claro. Las botellas de coñac, ¿no? Te voy a mandar una botella de coñac, una botella de... Tienen sus propios, pero también tienen sus gustos enfermos, ¿no? Se van con las chiquitas y los chiquitos. Entonces, y el turismo sexual está creciendo en la ortodoxia. ¿Y dónde se manifiesta más? Ahora, por ejemplo, con lo del mundial, hubo una campaña muy fuerte en contra de la trata sexual, porque el consumo fue impresionante. Bueno, ¿qué más tiene esta ley? Pues se respeta el libre ejercicio de la prostitución en mayores de edad. Se deja de criminalizar a la prostitución. Como dice Marta Lamas aquí, las autoridades dicen, entran a los tables y dicen: ¿tú eres víctima? No, yo no soy víctima. Ah, entonces eres cómplice. Esos son los mecanismos de investigación que tenemos. ¡Qué horror!
Y en este libro de Mónica Salazar, ella está denunciando, está contando lo que pasa aquí. Y Brigada Callejera lo ha denunciado, y las bailarinas eróticas lo han denunciado. ¿Y quiénes están? Están los meseros, los garroteros, están, porque los ponen como cómplices. Y como dicen las prostitutas, dicen, bueno, ¿dónde quieren que trabajemos? Nosotros trabajamos en la calle. Y con esta ley que está, no la que proponemos, sino la que está, ¿sí? No puede ni siquiera rentar un cuarto, por ejemplo. Si 4 chicas se organizan, 4 chicos se organizan para ejercer la prostitución, no pueden, ¿no? O de la comunidad LGTBI, lo que sea, lo que ustedes quieran. La persona no puede firmar un contrato de arrendamiento, porque con la ley actual ya queda como cómplice de la trata. Fíjense nada más. Entonces, si yo quiero ejercer el comercio sexual y me junto con 3 amigas para rentar un cuarto seguro, confiable, esto, lo otro, en donde, no sé, mi primo, mi amigo, mi amiga, nos echamos ojos para que, digo, no nos vayan a matar, ¿no? Porque no es nada más el sexo, sino que tienes que ver que no te vayan a matar, que no te vayan a golpear, que es un contrato, vaya. Tienes que tener gente que más o menos te cuide. No lo puedo hacer, porque si yo firmo, o firma mi amiga o mi amigo, es cómplice de trata y se va a la cárcel. Pero eso sí, metimos entonces también a Alejandra a la cárcel. Y entonces, ¿cómo está la cosa? ¿Quién cuida a quién? Vamos a prohibir. Hay un grupo feminista que sí, muy fuerte, ¿no? Tere Ulloa, a la cual yo quiero muchísimo, ¿no? Una gran feminista que dice, no, hay que prohibir la prostitución y hay que castigar. Pues sí, esa es otra tendencia. Pero qué, o sea, ¿qué? ¿Te vas a llevar a las mujeres y las vas a poner a coser? ¿O les vas a dar un puesto de secretaria? ¿O de qué? ¿O cómo? O sea, ¿qué condiciones para que ellas puedan salir adelante con el dinero que ellas quieren? Dejemos si lo necesitan o no. Somos libres. Yo soy libre de trabajar bajo condiciones de explotación, pero que me van a pagar un burral de dinero, ¿verdad? O ganar la mitad, pero saber, yo tengo la oportunidad y el acceso a eso. Cuando no se tiene la oportunidad y el acceso, no puedes prohibirlo. Pero además de lograr prostitución, porque si no, todos los albañiles, esta gente, No. A ver, no, pues los que consumen sexo no nada más son albañiles. Sí, no podemos discriminar. No, consume sexo el diplomático, consume sexo el político, consume sexo el señor de las lomas. Consume. Yo me refiero que en los pueblos, ¿no? Bueno, es que hay que trabajar con la igualdad. Es decir, es parte de la igualdad. Es decir, yo no voy a comprar un cuerpo. Es parte también de toda esta cuestión, ¿no? De igualdad entre el hombre y la mujer. No voy a comprar un cuerpo femenino ni masculino. O sea, porque tener la necesidad de ir a comprar un cuerpo, o sea, finalmente estás comprando algo, ¿no? Y entonces ahí es cuando las feministas dicen, pues sí, es un sometimiento, aunque se pague. Es la mujer como objeto, como también, es que ahí voy yo también, ¿no? Sí soy feminista, pero también hay hombres que venden su cuerpo. No, ¿qué se hace? Pero fíjate cómo también el pensamiento de la mujer es un poco de tratar al hombre como
si el hombre tuviera esa que siempre nos han vendido, ¿no? Es que el hombre tiene la necesidad, ¿no? El hombre tiene la necesidad y la mujer no. No, es que ellos tienen la necesidad, como si fueran, perdón, animalitos. ¿Cómo que la necesidad? ¿Qué es eso de la necesidad? Como si tienes necesidad, pues vete al parque y lígate una chava. Si el político tiene la necesidad, pues que se ligue a alguien. Siempre hay un fondo para un descosido, ¿no? Y si no, pues ya verás tú cómo le haces. No, pero no, el sexo servicio se compra a todos los niveles. Y esto se ha hecho un negocio. Y un negocio en donde, porque nos imaginamos al tratarte como alguien verdaderamente así como tipo la Barbie o tipo la. No, lo puedes ver trajeado, sentado en un escenario. Ya lo vimos, acuérdense de la botella de whisky. A ver si no me vuelan la cabeza. Bueno, pues ya lo vimos. Les encanta, el macho le encanta. Y tráemelas y las más jovencitas les encanta. ¿No? Ahora, pues los albañiles, pues sí, los albañiles, los cuidadores, los policías, ¿no? Los servidores de migración, los ministerios públicos, pues todos los que consumen sexo, todos, ¿no? Y cuántos también que no aceptan su homosexualidad y van y se meten con niños. Bueno, pues acepta tu homosexualidad, salte del closet y ejerce tu sexualidad como la tienes que ejercer, pero no violentando los derechos humanos de las personas. Entonces, bueno, esta también es una corriente muy fuerte que se viene. Sin consumo no hay sexo, ¿sí? Sin prohibirlo, ¿no? La ONU lo dice, sin consumo no hay sexo. O sea, sin consumo, perdón, sin consumo no hay trata. Es decir, ¿qué es lo que también en la pornografía infantil? ¿Cuántos, y no quiero decir de los estados que nos están viendo, de acá, ¿no? Mujeres y hombres, pues han ojeado las revistas? Muchas niñas se ven ya de pasados 18 años, pero porque las pintan, pero tienen menos de 18 años. Entonces, eso es dramático, ¿no? Y también el consumir pornografía infantil, bueno, es una especie de desquicie total. O sea, ¿cómo alguien puede satisfacerse con un niño, una niña, ¿no? Y es tremendo, pero existe, y lo vamos a ver al rato con los videos de Margarita Ledesma, ¿no? En donde saca las declaraciones de los chiquitos, ¿no? Es una enfermedad, claro, y hay que trabajar en combatir esto. Entonces contempla el turismo sexual y se respeta el libre ejercicio de la prostitución, la explotación para la mendicidad de estos niños de Quintana Roo y de otros estados de la República, ¿no? En donde los ponen a la mendicidad forzada. Sí, pero no están llevando a nuestros chiquitos que están con sus mamás acompañándolas, o al ejemplo del compadre que yo les decía ayer, ¿no? Que se está criminalizando. Publicidad ilícita o engañosa, es decir, se castiga con el fin de reclutar a posibles víctimas. Y esto lo vimos hasta hace poco, hasta hace unos 6 años más o menos, se empezó a prohibir en los periódicos, ¿sí? La publicidad de los masajes, había, acuérdense, en la última sección de los periódicos había todas estas cuestiones de masajes y demás, pero más aún, y yo creo que sigue existiendo, todas estas empresas que en realidad no existen, busca de ofertas de trabajo, en donde ahí nuestras autoridades se pueden meter para ver si realmente son empresas que están ofreciendo trabajo o que son enganche para la trata de personas. ¿Cuántas quieren que de ahí
sean enganche para la trata. Busco secretaria bilingüe, busco modelo para tal cuestión, busco FK para tal cuestión, busco esto, busco lo otro, y que las chicas lo ven o los chicos lo ven y caen, ¿no? O para trabajos forzados también, ¿sí? El caso que les decía ayer del jornalero agrícola que va y que ese fue un caso que salió por una publicidad engañosa, es decir, la empresa no existía, ¿sí? No había nadie en la empresa, es un engaño para enganchar a las víctimas. La siguiente, por favor. De la protección y asistencia a las víctimas, ofendidos y testigos de los delitos en materia de personas. Alcances de la competencia de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, esto lo vamos a ver. Una de las oposiciones mayores que ha sido para lograr las reformas a la ley es que nos decían que, bueno, que había un catálogo muy amplio de derechos para las víctimas. Hay un catálogo muy amplio en la ley actual de derechos para las víctimas. Y sí, sí es cierto, la verdad es que es un catálogo amplísimo. Vamos a verlo, sobre todo en el caso de víctimas en situación de tránsito, de migración. A mí me parece que eso sí se debería dejar, ¿no? Porque marca perfectamente cómo tienes que atender a las víctimas que son enganchadas en procesos de migración. Pero lo demás, pues ya lo tenemos en la Ley General de Atención a Víctimas, entonces no había motivo para volverlo a dejar en la ley. Es decir, a los mexicanos nos encanta hacer leyes muy amplias. Sentimos que entre más hojas entregamos, más trabajamos, y así en las leyes. Entre más complejas y más rimbombantes y más todo, como que nos sentimos como que mucho mejor. Pero no, las cosas deben de ser mucho más sencillas. Entonces, lo que se dijo es, bueno, quitar todo ese apartado de atención a víctimas que finalmente está contemplado en la Ley General de Atención a Víctimas de manera amplísima. Entonces, dejar nada más los aspectos de migración, que los vamos a ver después de un descanso, y enfocar las baterías en la Ley General de Atención a Víctimas para no tener tantas legislaciones. Ya de por sí tenemos demasiadas legislaciones. Entonces, esto lo único que hace es que complica, ¿no?, al operador de la norma a actuar conforme a la ley y a lograr que no haya impunidad en el tema. Bueno, me están diciendo que el receso, yo ya iba a ir al receso, que si puede ser 12:20, pero yo les quiero proponer, no sé si los estados tienen preguntas o si están de acuerdo en contestar algunas preguntas de los estados. ¿Sí? ¿Los estados tendrían preguntas? Sí, les pregunto a nuestros compañeros de los estados si tienen preguntas que hacer, porque ya en unos 10 minutitos nos vamos al receso, pero los compañeros de aquí de la Ciudad de México quieren escuchar también sus comentarios y sus preguntas. Aguascalientes, buenos días. Hola, buenos días. Sí, adelante, Aguascalientes. Zacatecas, por favor. Ya me la están cambiando otra vez, a ver. La dinámica es que primero dicen el nombre, se juntan las preguntas y luego se van diciendo como Zacatecas y Ok, bueno, entonces síganle, muchachos. A ver, Aguascalientes. Aguascalientes, por favor. Buenos días. Debido al tema de finalidades de exportación, en la servidumbre virtual a los turistas, ¿no se interpone alguna ley de usos y costumbres? Sí, por supuesto que sí. Y ahí tenemos un grave problema. Entonces, por eso es lo que yo decía, que a nivel federal muchas autoridades, operadores del sistema de justicia penal, sobre todo los más duros, dicen, bueno, a mí no me importan las leyes de usos y costumbres. A mí no me interesa, son violaciones a los derechos humanos, son delitos.
Entonces, así hay una tendencia hacia eso. Y es cuando yo me refería que es como recortar nada más la planta. Tú recortas la planta, pero las raíces siguen ahí. Entonces, es el cambio lo que tenemos que hacer a nivel de trabajo en la comunidad, ¿sí? ¿Para qué? Para empoderar al hombre y la mujer en la igualdad de derechos. Y ahí ustedes tienen un papel importantísimo en los estados, porque ustedes son los que realmente conocen la comunidad, que tienen injerencia en sus comunidades y que pueden llevar a cabo procesos de justicia restaurativa. Fíjense que luego son preciosos estos procesos porque trabajan con víctimas que fueron víctimas del delito debido a los usos y costumbres de la población determinada, de la comunidad determinada. Y entonces la víctima que ya está empoderada puede volver a su comunidad contando lo que el delito lo que le causó el delito. Y ahí esto tiene mucho que ver con los usos y costumbres. Es decir, si una chica por usos y costumbres se le vendió, o si una chica por usos y costumbres se le sometió a matrimonio forzado, ¿sí? ella empoderándola con trabajos multidisciplinarios, con los 90 días que se pretende marcar en la ley, y trabajando en la comunidad de conjunto. Es decir, ¿qué le pasó a esta chica? ¿Por qué cayó en el matrimonio forzado? ¿Por qué los papás lo permitieron, siendo menor de edad, por ejemplo? ¿Por qué los papás consintieron ese matrimonio cuando todavía no son mayores de edad? ¿Qué siente la chica? Y te voy a decir que en mecanismos de justicia restaurativa que está trabajado y que está comprobado a nivel mundial que funcionan extraordinariamente, ahí es donde también el papá toma la empatía de su hija, es decir, porque vuelves a la raíz del problema, ¿sí? Y es cuando los usos y costumbres que son contrarios al respeto de los derechos humanos de las personas se vuelven una realidad y chocan con los usos y costumbres de las comunidades, pero trabajando con una cuestión que Michael Wish, que es un inglés muy prominente en el tema de justicia restaurativa, llama la vergüenza reintegrativa. Es decir, pones al padre de la niña, pones al tío, pones a la esposa, pones a la comunidad más cercana, ¿sí? Y se hace un trabajo siempre acompañado de un proceso de justicia restaurativa. Fíjate qué importante. Y estos órganos multidisciplinarios pueden estar conformados por victimólogos, psicólogos, criminólogos, trabajadores sociales, y que hagan estos procesos de justicia restaurativa y de análisis con ellos para ver qué es lo que realmente se siente ser vendido. Y es ahí donde logras transformar todas estas acciones y todas estas conductas desde la comunidad, y es donde puedes lograr arrancar el problema, ¿no?, desde raíz y no nada más criminalizar. Espero que haya contestado tu pregunta. Muchísimas gracias. Gracias, mi amable. A ti. Sigue Zacatecas, a ver qué tiene pregunta. Bueno, sigue Zacatecas. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Pregunta va enfocada a algo que mencionó usted hace un momento. Usted expuso sobre el delito de trata de personas, es imprescriptible por el considerado de lesa humanidad. El día de ayer usted también exponía que solo 7 casos fueron sentenciados con sentencia. Mi cuestionamiento se enfoca, es la misma sentencia de cárcel a las personas que son cómplices, a las que ya son explotadores, líderes de la empresa, como usted comentaba, la misma sentencia a las personas que reclutan, a los explotadores, a los distribuidores de mercancía, a los transportadores. Sí. Muy bien, gracias por tu pregunta. Efectivamente, la cadena de la trata, como vimos, es muy amplia. Entonces, cada uno, por supuesto que en la tipología penal, ¿sí? Y esto en la penología, digámoslo así,
para la implementación de las penas, algunos tendrán, no todos pueden llegar a tener la misma pena, ¿sí? ¿Por qué? Porque, fíjate, justamente en esta nueva ley se admite el concurso de delitos, y eso es bien importante, porque probablemente el que solo enganchó a la víctima, ¿sí?, puede ser acreedor, digamos, de 15 años de prisión, ¿sí? Pero probablemente el que la trasladó, ¿sí?, sea merecedor de 15 años de prisión más, y ahí entra lo que se le llama el concurso de delitos. Si el transportador la abusó sexualmente de la víctima en los días que la estaba transportando, o si la dañó físicamente, o si la pudo haber hasta explotado en los días de transporte, entonces ahí merece otro tipo de sanción mucho más elevada que el que solo la enganchó, ¿sí? Y es el concurso de delitos que es tan importante justamente para que no todos tengan la misma sanción. Todos tienen sanción, por supuesto, y como es delito grave y es imprescriptible, todos tienen sanción de cárcel. Es decir, no se salvan de la cárcel, pero puede variar la pena según el concurso de delitos que ya los penalistas les vamos colgando, ¿no? Que son como, les decimos, los aretillos que van colgando del principal arete, ¿no? Es decir, puede ser ser sentenciado por el delito de la trata de personas, pero aparte por haber abusado sexualmente de la víctima, o en el caso de trabajo o servicio forzado, eres sentenciado por trata de personas, pero aparte eres sentenciado por haber maltratado al niño o a la niña o a la persona. Entonces ahí es donde se configuran varios delitos y la sentencia empieza a subir de años de prisión. Espero haberte contestado adecuadamente. Gracias. Más gracias. Gracias a ti. Durango, ya tenemos aquí a Durango. Hola chicas, ¿cómo están? Buenos días. Ahorita que comentabas del tema de justicia restaurativa, me gustó mucho el modelo, me llamó mucho la atención porque, bueno, es muy completo y es ir a la raíz, como comentas. Pero bueno, platicando aquí con mis compañeras, me queda fuera también un modelo, un tema que también me ha quedado fuera en cuanto al planteamiento de política pública que damos, por ejemplo, en el tema de violencia intrafamiliar, o por ejemplo en las violaciones contra niños y niñas, y ahora igual lo observo en trata de personas, y nos vamos a la raíz del problema, porque bueno, ahorita ya comentaste las sanciones para los victimarios, para los perpetradores, pero viéndonos a la raíz del problema, ¿qué más haces? O sea, ¿qué hay en la mente de una persona que decide casarse con una niña y no con una mujer? ¿Qué hay en la mente del sujeto que decide violar a un niño que desea violar su corazón? Se complace sexualmente con los niños, pero ¿por qué no somos así? Y ahorita en la persona igual, ¿verdad? O sea, ¿qué marca la justicia operativa o qué marca el modelo de política pública para también cortar de raíz este problema social, no solo con la pena, no solo castigo, sino cómo tratas a los victimarios, cómo los realizas, cómo haces como sociedad para que esa persona que es el victimario de la trata, la violencia familiar y las violaciones de niños y niñas, para que deje de pensar, o sea, deje de esa conducta y bueno, del ilícito, por supuesto. Mira, gracias a ti por la pregunta. A mí me parece muy importante trabajar desde las comunidades, pero trabajar también con la mentalidad de los servidores públicos. Tenemos una mentalidad, y es lógico, ¿no? En materia de derecho penal es una mentalidad punitiva, y siempre hemos tenido esa mentalidad punitiva, el castigo al que comete un delito. Y yo les invito aquí a leer al gran victimólogo Irving Waller. Es un victimólogo de primera que ha hecho estudios en Canadá y en Estados Unidos de cómo los gobiernos se gastan
todos los recursos en reprimir al delito, pero no en prevenirlo. Y esas personas que decías tú, es que ¿qué hacemos con las personas que consumen sexo o que consumen pornografía infantil de menores? ¿Cómo los rehabilitamos? Esas personas que consumen sexo o pornografía infantil de personas, está documentado que el 99% de ellos han sido violentados también. Entonces, por eso yo siempre me gusta hablar del binomio víctima-victimario. No puedes dejar, y de la pareja penal, porque si no trabajas con los dos, vas a seguir reproduciendo todas estas conductas violatorias a los derechos humanos y todas estas enfermedades, ¿no? Porque finalmente es una enfermedad psicológica en la que tienes que trabajar. Pero generalmente las dependencias dicen, es que no tenemos recursos. Es que no tenemos recursos para atender a estas personas, no tenemos recursos para ir a las comunidades. Y los recursos siempre están enfocados en la reacción del delito, pero muy pocas veces en la prevención. Y aquí Rimbauer, en sus libros, hace análisis estadísticos en cómo, si cambia la ecuación, ¿sí? Y los 5 pesos que te gastas en castigar el delito, los usas en prevenir, porque efectivamente prevenir el delito y implementar mecanismos de justicia restaurativa desde las comunidades es carísimo. Pero es lo mismo que lo que se gasta en reaccionar ante el delito. Porque la rehabilitación se trabaja desde el inicio para que esas personas puedan ser rehabilitadas y reinsertadas en la sociedad, porque también fueron víctimas muchas de ellas. Entonces, ¿cómo empoderar a las víctimas nuevas, pero también trabajar con los victimarios en la resolución de conflictos y en el cambio de esas conductas, porque ellos también en algún momento fueron víctimas, si no del mismo delito, sí muchas veces de delitos muy graves que dieron pauta. Obviamente cuando no son psicópatas, pero los psicópatas no tienen culpa, los psicópatas no tienen culpa y ya no hay nada que hacer, pero el porcentaje de psicópatas es muy pequeño. Muy pequeño. Hace poco nos capacitaron del Instituto Nacional de Psiquiatría y están sobrediagnosticados las psicopatías. Entonces es trabajar desde la raíz, desde las comunidades, con estos mecanismos de justicia restaurativa y sobre todo el cambio de mentalidad de nuestros servidores públicos, el cambio de asignación de recursos. Hay que asignar muchísimos más recursos a todos estos mecanismos que a la reacción social ya persecutoria y punitiva del Estado. Te agradezco mucho tu pregunta. Gracias. Bueno, me dicen aquí que viene Jalisco. Adelante, Jalisco. Hola, Jalisco, ¿cómo están? Hola, Jalisco. Nayarit, también tenemos una pregunta, por favor. ¿Nos permitas que pase también un poquito? Jalisco, ¿puedes hacer la pregunta? Vamos con Jalisco, si están de acuerdo, compañeros. Sí, buenos días, Nayarit, tenemos una pregunta. A ver, me estabas diciendo el sujeto activo que no tiene beneficio económico. Bueno, vamos con Michoacán. Sí, gracias. Hola, muy buenas tardes. Oye, queríamos saber si tú nos pudieses compartir datos de organizaciones no gubernamentales que se dediquen a la capacitación de este tema en todo el país. Bueno, pues aquí en Indesol tienen una lista, ¿verdad?, de gentes que se dedican a capacitación en trata de personas. Y bueno, pues en justicia restaurativa hay poca gente que se dedica a la capacitación. Yo, bueno, pues me dedico a la capacitación también en justicia restaurativa y con mucho gusto al final del curso les voy a dejar mi mail para que me puedan escribir si quieren
capacitaciones allá en Michoacán, o si quieren capacitaciones en materia de trata de personas, en el INACIPE también hay mucha gente que tiene muchos expertos en muchos temas del área de derecho penal y de victimología. Gracias. Gracias. Sonora, me dicen que entra Sonora. Sí, Sonora, buenas tardes. Buenas tardes.